quieras con Bancard, porque con tu tarjeta puedes diferir tus boletos aéreos a 3 o 6 meses sin intereses en tus aerolíneas favoritas. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Hola compañeros, hola señoras y señores, muy buenos días. Nos sentimos, como siempre, muy honrados con la generosa presencia de la ex fiscal Mariana Yepes, del ex contralor general del Estado, doctor Alfredo Corral, y del señor presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Mariana Yepes, Alfredo Corral y Patricio Alarcón, más la comparecencia, línea telefónica, y ojalá podamos contar con la imagen de León Roldós Aguilera a través de nuestro estudio de televisión a nivel planetario. Bueno, vamos a hacer, como habíamos comprometido, un examen especial el análisis del examen especial sobre el tema del endeudamiento. Las personas que acabo de aludir, incluido naturalmente mi compadre León Roldós, son quienes actuaron. No sé cuántos fueron los veedores en total, pero fue un grupo de ciudadanos prominentes por sus conocimientos y su experiencia en el sector público. Ellos tuvieron que advertir las metodologías que usaron en cuántos y cuántos gobiernos de los últimos, 30 años, en algunos casos los veedores, supieron, se acercaron, tuvieron, si no vinculación, tuvieron como ciudadanos con criterio la posibilidad de observar las metodologías que se utilizaron, la forma como se contrataron, y especialmente en la década correísta, lo que discutíamos a menudo aquí. ¿Y cómo es que se endeudan de esa manera? ¿Y por qué este decreto? ¿Y por qué esta otra resolución? ¿Y por qué esta determinación dictada por una especie de mandatario dictador que se pasaba por encima de toda la institucionalidad y las normas, las leyes muy rígidas? Él no, con una simple guiñada de ojo, algún acuerdito, algún decreto firmado por él, y que ahora no quiere responsabilizarse de sus contenidos. Eso es lo peor. Por eso que mi compañero, yo tenía aquí, esta es la crónica de interpretación de José Hernández, que le daba el título de La deuda que puede llevar a la cárcel a Correa. La desarrollamos un poquito el día de ayer. Y anoche apareció esta otra
del mismo colectivo y de la misma plataforma periodística, Cuatro Pelagatos, esta vez suscrita por Martín Pallares, bajo el título de La deuda de la regalada gana al descubierto. Y es bien puesto, ¿no? Porque esto fue el que está en Bruselas, el exmandatario. Él dictaba el cronograma, pensaba y dictaba a manera de decretos trampas, ilegalidades, abusos, como dice Martín, ocultamientos, negligencias, vivezas criollas. Y claro, la lista sigue. El proceso de endeudamiento del país, señoras y señores que no quieren todavía creer, la capacidad para mentir de Rafael Correa, para enredar las cosas y para dejarle al presidente Moreno en una especie de trampa que lamentablemente él está asimilando. Para nosotros, él puede tener, por principio de solidaridad en su partido, en su movimiento, no le interesa darle gusto a la oposición, al correísmo. No sé cómo entender, más bien me reservo mi propio juicio de valor sobre estas actitudes del presidente Moreno, porque lo respetamos mucho en esta casa de comunicación. Él hace lo que más puede y trata de disimular en lo que más se empeña. Gracias, doctora Mariana Yepes, por estar ya con nosotros. Dice Martín, el proceso de endeudamiento del país durante el gobierno de Correa no fue únicamente descomunal e irresponsable, sino salpicado de todos los vicios legales y éticos imaginables. De acuerdo al recuento hecho por la Contraloría, donde se leyó el informe preliminar sobre el endeudamiento del Estado, desde enero 1 del 12 al 24 de mayo del 17, el día en que se posesionó Lenín Moreno, el gobierno de Rafael Correa contrató créditos como le dio la regalada gana, sin controles, sin transparencia, sin apego a la ley, pero fundamentalmente sin ética, Doctor Corral, como esto a usted en el seguimiento, le compete en el seguimiento, digo, por haber ocupado las funciones de de Contralor General del Estado, usted seguramente observaba que el límite o techo del endeudamiento público ecuatoriano estaba fijado en un 40% en relación al Producto Interno Bruto. Ayer equivocaron algunos compañeros, dicen la deuda según el PIB podría ascender a 90.000 millones. No, los 90.000 millones son el PIB. Y de ese PIB hasta el 31 de diciembre del año 2016 es lo que se calcula, o calculaba el informe, el reporte, la veeduría realizada por Pablo Celi como principal de la Contraloría General del Estado en turno. Bueno, de acuerdo a este informe de la Contraloría, excontralor, tenga la gentileza, que se leyó más o menos durante 2 horas y media. Y pasaron volando las 2 horas y media. Todo era tan interesante, increíble, generaba una expectativa. ¿Y ahora cómo van a explicar esto? Claro, no hubo explicación ni indiciaciones, porque así disponen los reglamentos internos para este tipo de operaciones de vigilancia. Pero
creo que en los próximos días, después de que cumpla el plazo, que creo que son 4 o 5 días que tienen los directamente vinculados, los mencionados, eso quisiera que nos explique cómo entiende usted, en su condición de excontralor, cómo entiende usted, doctor Corral, la manera como hicieron en Contraloría de CELI este estudio, que me pareció excelente estudio. No sé qué le pareció a usted. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo muy especial a la doctora Mariana Yepes, economista patricio de la Cámara de Comercio. Efectivamente, ayer tuvo lugar una diligencia en Contraloría que se denomina conferencia final. Es en esta, de acuerdo con la ley, que se da lectura del borrador de informe, o podríamos decir de un documento que es el proyecto de informe a los auditados, y en esta ocasión el Contralor ha dispuesto que esa lectura sea pública, que también esté en los medios de comunicación colectiva como estuvieron, y también estuvimos el grupo de veedores de este examen realizado por Contraloría, de los cuales mis distinguidos contertulios están aquí, 2 de ellos, y pudimos observar y pudimos constatar, yo diría no sorprendidos, ¿Ya? pero sí con mucha preocupación, cómo en la década pasada, liderada por el economista Rafael Vicente Correa Delgado, se hizo tabla rasa de normas constitucionales y legales para acomodarse a la voluntad omnímoda del presidente dictador. ¿Cuándo se endeuda una persona? Un padre de familia necesita construir una casa o comprarla, necesita un auto, necesita cubrir gastos de enfermedad de sus hijos, se endeuda, obteniendo recursos que luego tiene que pagarlos. Exactamente igual pasa con el Estado, con todos los estados y las naciones. ¿Qué dice nuestra Constitución respecto al endeudamiento público? El artículo 290 dice: se recurrirá al endeudamiento público solo cuando los ingresos fiscales y los recursos provenientes de cooperación internacional sean insuficientes. Primera condición, entonces, que los recursos fiscales sean insuficientes. Esto no ocurrió, porque no ha habido gobierno en la historia del Ecuador que tenga más y más y más recursos que el régimen anterior de Rafael Correa, cuando el precio del crudo estaba a $100 y más por barril. Es una locura endeudarse cuando se tiene recursos propios, además de estar prohibido por la Constitución. Lo que debía haber ocurrido es que con los recursos que habían, que eran enormes, creo que se habla de 250.000 millones de dólares, lo que debía haber ocurrido es que se pague la deuda pública para dejarla, si es posible, en cero, y no que se le incremente de tal manera que ahora estamos fácilmente con un 55 o un 65 o más por ciento con relación al PIB. Claro. El PIB es más o menos de 96.000 millones de dólares, como lo dijo usted. Y el endeudamiento que llega más o menos a 65.500, que es lo que escuchamos, digamos, en la lectura. Número redondo, 66.000 millones. Y a esta hora, muchísimo ¿qué es lo más? que escuchamos en la lectura del borrador de informe? Hasta el 31 de diciembre de 2016. Esto es importantísimo precisarlo, 16, porque claro, no es a la fecha. Primero, el examen que está realizando Contraloría tiene un periodo que llega a mayo del 2017, pero todo el endeudamiento entre enero y mayo del 2017 no está incluido en la cifra que dio Contraloría. Pero hay otra condición que establece la Constitución.
con endeudamiento público se financiarán exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura. Entonces, dos condiciones. Primero, que los recursos sean insuficientes. Segundo, que el endeudamiento se destine exclusivamente a inversión, a proyectos de inversión para infraestructura. No se han cumplido ninguna de las dos condiciones que la Constitución establece, porque se sabe que gran parte del endeudamiento público no fue invertido en proyectos de inversión, sino que se le destinó a gastos corrientes, Sí. lo cual está prohibido por la Constitución. ¿Eso empeora el panorama? Eso es gravísimo, que haya habido un sistema de endeudamiento que se violente una norma constitucional dictada por ellos mismos. Estoy hablando de la Constitución del 2008, no estoy hablando de la Constitución de 1998, sino de la dictada en Montecristi por Alianza País. ¿Y qué hizo el expresidente? Se dio modos para que toda la normativa legal esté a su favor para ordenar todos los convenios o contratos de endeudamiento a su manera. Derogó la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. Derogó la Ley de Transparencia que había antes. Expidieron el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, eliminando el dictamen que debía haber del Banco Central del Ecuador y del Procurador General del Estado para el endeudamiento público, y dejando solo a cargo de un comité de deuda integrado por 3 personas, quienes son el presidente de la República, el ministro de Finanzas y el secretario de la Junta de Planificación. 3 personas del Ejecutivo, nada de Banco Central, nada de Procuraduría, peor de Contraloría, eran los dueños y señores de todo el andamiaje del endeudamiento público. ¿Qué hicieron con antes la ley decía que las operaciones deben ser publicadas y que tiene que proporcionarse toda la información pertinente? En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas establecieron una norma mediante la cual los ministros están facultados para dictar acuerdos que determinen que determinadas operaciones financieras sean reservadas o secretas. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que culmine la operación. Eso quiere decir que mientras se está negociando un préstamo, un crédito, etcétera, no debe ser pública la información. Eso es correcto. Pero una vez que se procede a celebrar el contrato o que ya se llega a un acuerdo, ya tiene que ser, no solo dice el código pública, sino publicada. O sea que tiene que ser publicada la información, y es absurdo, es demencial pretender que la reserva se mantenga no solo hasta que se haya realizado la operación, sino hasta que se pague el último centavo de los dividendos, que pueden ser a 10, 15, 20 o a lo mejor más años, con lo cual la Contraloría General del Estado estaría fuera, no podría auditar, porque sus facultades caducan en 7 años. De tal manera que hay una organización gubernamental. Casi es una organización, ¿no?, delictiva. Para infringir la ley. Claro, porque se toman, a título de decretos, se toman el control. Después hablamos del decreto, si me permite, el 12 y 18. No quiero en este momento monopolizar de ninguna manera la intervención. Gracias. Entonces, muchas gracias a usted. El compañero de los Pelagatos, Martín Pallares, dice lo siguiente: respetable exfiscal general de la República, Mariana Yepes. Doctora, dice Martín Pallares, de entre todas las cosas que a mí me llamaron más la atención, dice Martín, por insólitas, refiero al informe del operativo de ocultamiento. Y entonces ahí entra usted
¿qué le pareció el operativo, la faceta de ocultamiento de información que diseñaron? Porque ahí está la cosa, y por eso yo digo, y usted tiene toda la razón, es una organización delictiva la única que podía esconder estas cosas, pues no así de una manera tan perfecta. Esto solamente se ha oído en estas para no decir bandas, ¿qué digo?, de delincuentes organizados que diseñan una estrategia para esconderle a la justicia toda forma de auscultamiento de cómo lo hicieron, en qué cantidades, bajo qué normatividad incumplida, etcétera, etcétera. Las cosas más llamativas e insólitas. ¿Usted cree que fueron formas insólitas? Doctora Yepes, bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Buenos días y un gusto compartir con Patricio y con Alfredo este panel. El doctor Corral ya explicó con suficiente claridad cómo se había operado en este sistema de endeudamiento agresivo y sobre todo las implicaciones que podría tener esto en diferentes facetas, no solamente en lo administrativo, en lo civil, sino también en lo penal. Se podría derivar responsabilidades penales. Desde luego que el informe preliminar lo único que nos ha informado sobre son los hallazgos encontrados en este examen de auditoría. Pero después del tiempo que tienen para presentar las observaciones, tendremos ya los suficientes conocimientos como para la elaboración del informe final y la aprobación por parte del Contralor. Ahí se podrán establecer con suficientes elementos las responsabilidades penales. Yo creo que el operativo de ocultamiento que llama el periodista que escribe con mucho acierto ese artículo, no solamente es lo que nos puede llamar la atención, sino esto no podría haber ese operativo de ocultamiento sin la modificación de normas legales. Claro. De normas, la modificación hecha con medios administrativos para destruir medios legislativos. Eso es gravísimo. Eso que representa un autoritarismo y una arbitrariedad muy grande. Entre en el grupo y quitarse de encima también a los organismos de control. Pero lógicamente es que todo fue arreglado. Todo el jurídico se ha puesto al servicio de este modelo de arbitrariedad. Ya vemos cómo en las últimas reformas a la Constitución se le quitó una de las atribuciones importantísimas a la Contraloría del Estado. ¿Para qué? Precisamente para poder hacer lo que se les ocurra y no tener una autoridad que les controle, ¿no? Haberles quitado esa actividad, esa atribución de controlar la gestión de las instituciones públicas fue gravísimo, ¿no? Solamente vimos que el excontralor estaba protestando, pero como no sabemos si hasta dónde fue su protesta sincera, ¿no? Porque así también era parte de todo este entramado. En cuanto al ocultamiento... Perdone, doctora, sí. La gente ha de querer conocer si la Fiscalía General del Estado tenía alguna posibilidad de reclamar ante la conciencia pública, digamos, papel, rol de seguimiento a un secretismo que incluía, a la luz de toda lógica, de toda responsabilidad pública, la información secreta que incluía hasta la conclusión del pago del préstamo, como acaba de destacar el doctor. Sí, si ya se pagó el préstamo, ¿qué sentido tiene? Ya sabe que las condiciones en que fue contratado, es más, si se toma en cuenta que hay créditos, dice Martín, adquiridos con plazos de hasta 30 años, resulta que los responsables de su contratación muy posiblemente ya incluso habrán muerto. Bueno, yo me quiero referir a la primera parte que mencionó. No, pero la pregunta está, le sigo insistiendo muy respetuosamente. Ajá. ¿Podía la señora fiscal, fiscal de la República,
y el mismo contralor en turno decirle, oye, presidente, ¿qué le pasa a usted? Y entonces que aquí vamos a estar de figurones. ¿Cómo es que usted nos oculta con los decretos que usted ha construido, nos oculta la deuda para tiempos, digamos que ya no tienen memoria, seguramente seguimiento, ya no tienen ninguna responsabilidad histórica? ¿Cómo más explicarle a la audiencia? Hágalo usted, que tiene mayor conocimiento de este problema, doctora. Con respecto a la Fiscalía, no olvidemos que la Fiscalía no es un organismo de prevención, sino que es precisamente de investigación de hechos consumados. Esa es su actividad. Lamentablemente, ¿no? Sí, entonces tiene que haber ya un hecho determinado para ver si es o no posiblemente delito. Entonces, ¿hacia dónde va? Tiene dos funciones que son básicas en la investigación. Es la columna vertebral del sistema procesal penal y del sistema penal, pero tiene dos funciones básicas. La una es investigar si existe debidamente un delito, y la otra, identificar responsables vinculados a ese delito, después presentar la acusación. Eso está en el artículo 195 de la Constitución, y por esa razón es sobre hechos ya determinados. ¿A quién le correspondía estar atento, creo yo, porque es un organismo de control, porque la Fiscalía no lo es? Está vinculada, es una entidad que está dentro, vinculada con la justicia, no tiene un carácter especial. La Fiscalía es en todo el mundo un organismo que no se define bien su ubicación en la estructura del Estado. ¿Por qué le tienen miedo como que fuera cuco la Fiscalía? Es que no es por hechos consumados, o sea, tiene que actuar cuando ya existen hechos, como le digo, ¿no? Pero la Contraloría es un organismo de control, como su nombre lo dice, y entonces pudo haber intervenido en esto. Fíjese que la ciudadanía no conocíamos, algunos que son muy estudiosos podrían haber conocido este tema, los que están en el tema económico, analizándolo permanentemente. Hay grandes economistas en ese estudio constante, investigadores, de que se habían modificado las leyes con actos administrativos solamente para permitir el ocultamiento y además el endeudamiento agresivo. Son dos cosas que en resumen se han hecho, ¿no? Y lo cual es grave y podrían constituir responsabilidades para quienes fueron nombrados en el informe de la auditoría, de la Contraloría. Creo que tenemos una información lamentable y de última hora. Este día viernes, aproximadamente a las 2:30, hoy a las 2:30 de la madrugada, en la parroquia de Borbón, provincia de Esmeraldas, se ha producido la detonación de un explosivo de fabricación casera en la cerca perimetral del retén naval de Borbón de nuestra Armada. No se reportan víctimas mortales ni heridos de gravedad y los daños son menores, dice el comunicado oficial del Ministerio, entiendo, del Interior. Ya haremos una conexión especialmente con el señor ministro de la Defensa, compañeros. Patricio Zambrano le dirá a la ciudadanía qué es lo que realmente ocurrió. Si el ministro del Interior lo quiere hacer, estamos a las órdenes. El Mando Unificado de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, constituido vía acuerdo interministerial el pasado marzo, mantiene el control de los cantones en estado de excepción, producto de los operativos realizados en la madrugada de hoy. Hasta el momento se reporta la detención de 3 ciudadanos. Los ministerios del Interior y de la Defensa Nacional reiteran a los medios de comunicación y a los usuarios de redes sociales referirse exclusivamente a lo que nos digan las fuentes oficiales para evitar difundir informaciones no verificadas. Vamos a atender este pedido como es nuestra obligación. Detonación de artefactos explosivos. Bueno,
El sector privado, comparando con las libertades que se generaron en la época del correísmo, ¿cómo ven ustedes o cómo no advirtieron ustedes? Porque una deuda exagerada rebota en perjuicio de los medios privados, cierra caminos de endeudamiento. ¿Por qué? Porque dice cualquier prestamista internacional, estos están endeudándose hasta el cogote. Bueno, el cogote es una terminología muy ecuatoriana, pero ellos tendrán su propia adjetivización, ¿no? Entonces, no conviene prestar a ninguna empresa o grupo empresarial ecuatoriano, porque estos están endeudándose. El mal ejemplo lo está poniendo el propio Estado, y estos pueden caer en mora estatal o en una destrucción del estamento financiero público. Entonces los privados también van a estar sometidos a una nueva realidad económica financiera para el pago. ¿Ocurría algo de eso y ustedes nunca dijeron, oye, ¿por qué esos decretos tan abusivos que incumplen con normas elementales de sustentación de un endeudamiento de esos quilates no por la calidad, sino por el monto, ¿no? Como está don Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, veedor también de esta responsabilidad de comunicación de este gobierno, que lo está cumpliendo a cabalidad desde el lado especialmente de la Contraloría, ¿no? Buenos días, Gonzalo, muchísimas gracias por el espacio. Mariana, Alfredo, un gusto poder compartir esta entrevista con ustedes. Mire, Gonzalo, nosotros lo veníamos advirtiendo. El modelo era el equivocado, y la consecuencia del endeudamiento agresivo es lo que tiene en problemas, en gran parte de los problemas del gobierno, porque mire, la salida de divisas del país corresponde al pago de capital e intereses de la deuda. Este año, solamente este año, el presidente Moreno ha dicho que se va a pagar un servicio anual, el servicio anual que es el capital y el interés de la deuda por alrededor de 9,000 millones de dólares. Entonces, los problemas de liquidez del Estado en gran parte se dan por el endeudamiento agresivo. Mire, y lo que ha pasado es muy grave. Han modificado la normativa para poder endeudarse agresivamente. No han tomado en cuenta la preventa petrolera o anticipos anticipos petroleros al registrarlos como contratos mercantiles. Se dieron modos para hacerlo. Cambiaron el cálculo del techo. Mire, para mí no es técnico el cálculo del techo. No debería estar en alrededor del 40%, porque un Estado debe endeudarse para sacar adelante a la población, debe invertir. No tiene ningún sentido técnico. Sí, estamos de acuerdo, pero deben haber límites y deben haber condiciones. Sin embargo, cambiaron el techo del endeudamiento sin consultar a la Asamblea, lo cual también es grave. Por medio de resoluciones, por medio de decretos, ocultan información, y no solo a la ciudadanía. Lo grave es que ocultan información hasta el último momento a la Contraloría. Y una cosa importante que dijo ayer el Contralor es que, mire, el ex ministro de la Torre pidió una prórroga para seguir entregando información. Quiso tomarse 45 días más. Utilizan a Petroamazonas como un vehículo para poder seguir endeudando al Estado. Utilizan las empresas públicas. Otro ejemplo, había la deuda con la banca china. De acuerdo al convenio, tenían que abrir una oficina para ir controlando esta deuda, y sin embargo no lo hacen, y toda la información está en desorden, tal como se ha procedido en el gobierno anterior, a adquirir deuda de una manera desordenada, sin la información adecuada, abriendo muchos frentes. Entonces el tema es grave, porque
Además, no se ha calculado bien el monto de la deuda porque no existe transparencia en la información y no existe transparencia en las instituciones del Estado. Y usted lo dijo hace un rato, miren, señores, la deuda suma alrededor de 65,000. La deuda el pasivo total que declara la Contraloría es de 65,749. Hasta la fecha podría ser mucho más. Muchísimo más. Es más. Mire, si es que usted suma, yo los invito a sumar las cifras que les voy a dar. Atención, oyentes. Si es que usted suma lo que se le debe al IES, son 7,600 millones de dólares más. Si se suma lo que se le debe al Banco Central, son 5,000 millones de dólares más. Ojo, aquí hay otro problema, porque solo estamos tomando en cuenta 5,000 millones. La deuda con el Banco Central era de 7,000 millones de dólares, pero licuaron 2,000 millones de dólares, Gonzalo, porque le dijeron, miren, señores bancos centrales, señores del Banco Central, de lo que nosotros nos tomamos su reserva, debíamos 7,000, pero yo le voy a pagar a usted 2,000 millones entregándole acciones de la banca pública. Entonces, por esos 2,000 que los licuaron para no tener que pagarlos, eso hizo el equipo económico anterior. Para hacer eso, entregan acciones y no pagan. Y en realidad son 7,000 millones de dólares. Deberíamos contabilizar 7,000 millones de dólares porque eso se sacaron de la reserva. A Petroamazonas se le debe aproximadamente 2,200 millones de dólares, pero deben haber ahí 800 millones de dólares más, según lo que me comentaron ayer. Tenemos la deuda con los jubilados, ¿no es cierto?, los maestros y fondo de magisterio, además, que suma alrededor de 1,000 millones de dólares más. Tenemos una deuda al ISFA, que mal contada suma alrededor de 350 millones de dólares más. Tenemos el juicio, un contingente con Burlington de 245 millones de dólares. No estoy tomando en cuenta un contingente adicional de Petroobras. Tenemos la emisión de bonos del 2017 al 2017 y 2018, porque acordemos que los 65,749 millones son de la emisión del son con un corte al 2016. Entonces tenemos que sumar 7,500 millones de dólares más. Si sumamos lo que le estoy diciendo, sin sumar aparte lo de Petrobras, sin sumar aparte los 2,000 millones de dólares adicionales que licuaron la deuda de las reservas del Banco Central, la deuda asciende a 90,222 Hay que tomar en cuenta también la deuda que adquirió de última hora, por así decirlo, Petroecuador. Ha suscrito créditos, tarea que le corresponde al Ministerio de Finanzas, pues cualquier contralor habría dicho, un ratito, no pueden ustedes optar por ese camino, porque esto tiene que, un crédito de esta envergadura y de estas características, no le corresponde hacer a una empresa del Estado, como es Petroecuador. Esto le corresponde hacer al Ministerio de Economía para uso de la empresa Petroecuador. Es cosa diferente y no habría producido una opacidad de esta manera. El Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas por 970 millones con la industria comercial de la banca china, de un banco de China, que atendió un crédito de Petroecuador suscrito por 970 millones de dólares. Constan en la crónica del compañero Martín Pallares. Los investigadores de la Contraloría muestran la desidia, la informalidad con que el gobierno correísta hacía seguimiento y supervisión al manejo de líneas de crédito. A esto me refiero, excontralor, exfiscal Mariana Yepes, presidente de la Cámara de Comercio, veedores de esta víspera. En el informe se dice que no se creó oficina conjunta prevista con la China para este propósito. Dicen que eran unas reuniones, como yo tenía un grupo de amigos en la juventud, reuniones informales, se reunían francamente para contarse cachos y comparar situaciones, ¿no?, informales
digamos, en un ambiente de camaradería, sin cuidar los intereses del país bajo ningún punto de vista, todo de carácter informal. No se hicieron actas de reuniones, por eso lo dice Martín Pallares. No hubo informes de carácter anual o semestral, una cosa que permita a uno ver el seguimiento que hacía esta oficina integrada por Ecuador y por China. Más por China que por Ecuador. Entonces Correa creó un sistema redondo para ocultar la empresa colosal de endeudamiento, dice Pallares, destinada a mostrarlo como un administrador súper eficiente, un economista macro consumado. Ese sistema fue posible gracias a su intervención directa, a las órdenes que dio a los ministros de Finanzas y al decreto 1280. Ahí entra, si es tan bondadoso, ahí entra usted, señor excontralor, el 1280 que salió precisamente del despacho. 1218. Perdón. Sus ilegalidades están consignadas en el borrador del informe de la Contraloría, que si se vuelve definitivo lo convertirá en un seguro reo de la justicia. ¿Usted qué opina, doctor? Gracias por esta segunda ronda. Primero, aquí estamos tres veedores, invitados por el Contralor General del Estado, doctor Pablo Celi, para, junto con otras 8 personalidades, excepto la mía, del mundo jurídico y del mundo económico. Está León Roldós, ex vicepresidente de la República, está Eduardo Valencia, está Pablo Dávalos, está Margarita Barreiro, está Roberto Aspiazo, está personas que tienen conocimientos profundos del tema del endeudamiento público. ¿Y qué estamos haciendo los veedores? Acompañando a la Contraloría en este informe. Nosotros no estamos auditando la deuda pública, es la Contraloría la que está haciendo con las facultades constitucionales y legales que tiene este examen especial sobre la deuda pública. ¿Y por qué somos veedores? Porque la Constitución establece en el artículo 289 que el Estado promoverá las instancias y que el poder ciudadano vigile y audite el endeudamiento público. Nosotros somos parte del poder ciudadano. Ese sí es poder. No el absolutismo que existió en el régimen anterior. Ahora bien, al dictarse el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, que establece menos requisitos que las anteriores normas jurídicas para el endeudamiento público, este artículo, este código dictado ya en la época del economista Correa, obviamente por la Asamblea Nacional, porque él enviaba los proyectos de ley a esa asamblea aborregada y le decían todos al unísono, quise decir sí. Sí. Bien, este artículo 124 dice, límite del endeudamiento público, el monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de entidades y organismos del sector público en ningún caso podrá sobrepasar el 40% del PIB. En ningún caso. Y si pasa del 40% del PIB, tiene que haber un plan de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal y autorización de la Asamblea Nacional. Nada de esto ha ocurrido. ¿Por qué? Porque mediante un decreto, como muy bien dijo la doctora Mariana Yepes en este momento, mediante un acto administrativo, que es la emisión de un decreto que reforma el reglamento al código, se establece una manera de calcular diferente para ocultar la deuda pública, para que no aparezca en las estadísticas sino lo que el dictador quiere y dejar oculto el resto de la deuda para engañar a la ciudadanía, para engañar quizá
a los organismos internacionales, a los acreedores internacionales, etcétera, para engañar al pueblo ecuatoriano. ¿Quién va a pagar esa monstruosa deuda pública? Nuestro pueblo, nuestro país. Estamos endeudados hasta las futuras generaciones por una demencial conducción que hemos tenido en la década pasada del expresidente de la República que quería más y más y más recursos para gastar ilimitadamente en hacer un culto a la divinidad que él pretendía tener. Es insólito. El país no puede soportar que haya ocurrido eso y que no haya la sanción condigna que tiene que establecerse de conformidad. Por eso les reitero mi pregunta, ex fiscal general Mariana Yepes. ¿Por qué organismo tenía que alertarnos de que esto estaba pasándose del nivel, obviamente, racional? Que las cifras reflejen la realidad de la economía ecuatoriana y no de la economía rusa. Pues no, es decir, un país así de fortalecido y del tamaño de una economía gigantesca podía soñar con este tipo de endeudamiento, una especie de secuencia de endeudamiento impresionantemente grande para obras igualmente colosales que él soñaba. Era no sé cómo desde el punto de vista psicológico, allí estarán muchos profesionales de esta disciplina del comportamiento humano, estarán dando el calificativo exacto para las salidas de realidades de parte del expresidente Correa. Pero debía haber algún organismo de Estado en decirle, llamarle la atención. Oiga, ¿usted por qué se está endeudando fuera del límite? Por lo menos eso, ¿no? Bueno, ¿usted cree que podía existir un organismo del Estado que hable diferente que el presidente? En ese tiempo. Sí, no. Exactamente. Entonces, sí se había escuchado. Ser un hombre no, valiente, pero para pues, que salga inmediatamente del organismo del Estado, pues no. Además. Entonces ya se ponga en la línea opuesta. Y no solamente en la línea opuesta, sino en la línea criticada y agredida, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto les correspondía y deben haberlo hecho, me supongo yo, que deben haberlo hecho en el interior, las autoridades financieras, debió haberle hecho el Banco Central, las observaciones correspondientes. Pero me parece que todos tenían que pensar de igual manera. Entonces, no se podía disentir, pero sí se había escuchado pues opiniones de exministros de finanzas que no estaban alineados, de economistas que tienen conocimiento y ellos siempre habían opinado del monto de la deuda y del peligro que eso representaba. De lo contrario, cómo la ciudadanía se enteraba. Y también hay estudios de investigaciones en universidades como la Universidad Católica que sí mencionaban, el economista Eduardo Valencia cuando estuvo en esa entidad, él siempre nos hablaba del peligro que era. También personas que conocen el tema han expresado que no hacía falta un endeudamiento en virtud de los ingresos que había recibido por los altos costos del petróleo. Entonces, yo no sé si es que iba a dirigir ese endeudamiento a una nueva infraestructura, como la Constitución lo menciona, estaba muy bien. Si es que no existía recursos, estaba muy bien. El doctor Corral aquí mencionó la norma constitucional que señala los dos únicos casos en los cuales se puede permitir un endeudamiento de esa naturaleza, no de esa naturaleza, sino un endeudamiento externo. Y eso, si teníamos los recursos provenientes del petróleo como nunca en la historia del país ha habido, ¿cómo podríamos justificar que no había recursos para que proceda un endeudamiento de esa naturaleza? Y también lo de la infraestructura. Todavía no se ha analizado, cuando hablamos de infraestructura, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una infraestructura física, a una infraestructura humana, a una infraestructura técnica, etcétera, no podría ser. Pero todavía no se ha analizado el tema de carreteras, el tema de hospitales, los costos que eso ha representado, el tema de educación también.
todo eso debería ser examinado, ¿no? En futuras auditorías por parte de la Contraloría. Y quería también aprovechar esta oportunidad para indicar que no solamente este aspecto de la deuda que se ha tocado en el informe inicial por la Contraloría es lo que cierra el estudio. Se ha dejado muchos temas excluidos, entre aquellos que ha mencionado aquí por ejemplo, vale, por ejemplo, la deuda con el Seguro Social, lo del Banco Central, son temas, ¿no?, que se han mencionado, que están todavía fuera y que van a ser objeto de otros análisis, ¿no?, que también formarían parte de la deuda pública, ¿no? Así es. ¿Qué otros ámbitos no descuidó, sino olvidó o simplemente no tuvo tiempo de exponerlos el señor Contralor subrogante el día de ayer, ¿no? Ilegalidades consignadas en el borrador del informe de la Contraloría, que si se vuelven definitivos, le convertirían, esto es una pregunta para un penalista, para un jurista que tenga esa especialidad, lo convertirían a quién en un seguro reo de la justicia. ¿Qué dicen las cámaras? Mire, hay algunos detalles que definitivamente tienen que seguirse investigando, ¿no? Procedimientos, resoluciones, decretos, y aparte de eso, hay que investigar al detalle el monto exacto de la deuda. Hay que transparentar las cuentas. No tenemos información del BIES, por darle un ejemplo. Eso es por darle un ejemplo. Mire lo que acaba de pasar el día de hoy. Están prestándole a TAME $35 millones más. Ya le prestaron a TAME $50 millones más. Eso es un ejemplo de tal vez una falta de prioridades que tiene nuevamente el equipo económico, el equipo económico actual. Pero más allá de eso, ¿qué Gonzalo, es el mismo del anterior? Mire, yo creo que Mariel Sabiteri ha hecho declaraciones buenas. Dijo que la solución seguramente no está por subir más impuestos. Ahora esperemos que no se tomen medidas como nuevas restricciones, aranceles. Pero bueno, ahora lo que debemos solucionar. ¿Pero qué había que hacer entonces con TAME? Contame, mire, lo que sea, entregar las rutas, yo lo hubiera entregado al mejor postor. Eso es lo que yo hubiera hecho, porque yo creo que una empresa que históricamente ha sido mal administrada por el gobierno, va a ser por el Estado, va a ser muy difícil que en un año y medio la puedan administrar bien para poder venderla o para que gane dinero. Comprometo su presencia para un programa especial sobre TAME, señor presidente de la Cámara. Pero son conceptos, ¿no? Sí. Sí, pero mire, el problema ahora que tenemos que solucionar es, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se ha pasado el límite del techo, pero de largo, o sea, al doble de lo que se debería permitir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mire, hay que subir el techo definitivamente de la deuda, pero no lo podemos subir sin condiciones, por así decirlo. Claro. Porque si es que vamos a subir el techo, debería el gobierno llegar a un compromiso de que va a bajar el gasto en este año mínimo en un 1,5% y los siguientes años hasta el 2021 en un 2%. Si es que se va a subir el techo de la deuda, tiene que reestructurar la deuda. Y mire, hay un tema muy importante, Gonzalo, que se debe auditar a fondo toda la deuda con las instituciones chinas. Toda la deuda, porque mire, ¿qué es lo que sucede? Esa es la deuda que se ha prestado para sobreprecios, para comisiones petroleras. Entonces, una vez que se investigue a fondo esta deuda, lo que deberíamos decirles a estas instituciones es, mire, yo le puedo pagar de esta manera. Y si no le puedo, y si no me acepta, bueno, tendremos que buscar alguna otra alternativa, porque si es que esa deuda no se puede, si es que no se la puede renegociar a los plazos adecuados, si a los montos de interés adecuados, entonces el servicio anual no se va a mejorar y el Estado va a seguir con los mismos problemas de liquidez. Entonces debemos subir el techo de la deuda, debemos bajar el gasto público y sobre todo lo que debemos renegociar es la deuda con todas las entidades chinas, ya que ese dinero entró para pagar sobreprecios, para pagar comisiones que aún no están claras, Gonzalo. A nuestros micrófonos compareció ayer el señor Contralor General subrogante, don Pablo Celi. Él desglosó la consolidación de la deuda que su institución investigó.
como el decreto, vuelvo y repito, 1218. Así es, emitida en el gobierno precisamente de Rafael Correa. ¿Cómo le calificaría este decreto el abogado León Roldós en vivo y en directo vía telefónica desde el puerto principal? León, muy buenos días. Nuestro saludo de respeto para el ex vicepresidente constitucional de la República. Buenos días, mis saludos a usted, Gonzalo, y a los compañeros del panel que están allá. Son profesionales y me siento muy honrado de compartir con ellos esta conversación. Y mi saludo a la ciudadanía de Quito y del Ecuador. Mire, yo creo que este decreto 1218 es un decreto con mucha carga de dolo. ¿Y por qué digo con mucha carga de dolo? Porque está orientado a dos alteraciones fundamentales. La primera alteración es a la cifra del endeudamiento bajo un supuesto falso de que el manual de estadísticas fiscales del Fondo Monetario, que además no obedece imperativo, establece que toda la deuda del sector público tiene que ser consolidada, puesto en otras palabras, tiene que ser cruzada, neteada, borrada. Y en el término del doctor Alexis Mera, en la respuesta al hallazgo inicial, él dice es que solamente es el sector externo al sector público lo que cuenta, porque todo lo demás es casa adentro. No es casa adentro. Las finanzas públicas no son bolsillos de payaso. No es que la plata del Seguro Social es de libre disponibilidad, no es que lo que se emite y se coloca en el sector financiero público, que es el caso del Banco Central, también puede hacer lo que quiera. Y esta carga viene adicional a lo que ya estaba en la ley, en que el endeudamiento de corto plazo, entre comillas, lo sacaron de la cifra de endeudamiento. Este es el fraude, es un acto doloso, fraudulento. Y el segundo, tan grave como este conceptualmente, es que, le explico, al poner en la norma de la ley esta cuestión, yo diría para engañar, de que la deuda a corto plazo es simplemente un flujo de caja y que no hay que contabilizarlo como deuda para emitir bonos o títulos valores o CETI a menos de 360 días, que en la práctica no son realmente flujo de caja, porque está vinculado cada vez con un mayor crecimiento y con una especie de refinanciamiento que se convierte de corto plazo a largo plazo. Pero no es todo. La ley salió con un techo a menos de 360 días, techo que no existía antes en la LOFIC, con la misma norma del 40% de techo. ¿A dónde vamos acá? Vamos a que se den cuenta de que es realidad aquello de que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, y entonces el presidente de la República dicta este decreto 1218, por un lado cambiando la normativa de cálculo, y por otro lado, como que no dice nada, como una simple travesura, dice que se entiende a corto plazo la deuda hasta 360 días. Cuando los veedores observamos aquello, que la ley decía menos de 360 días, y en el reglamento del 1218 dice hasta 360 días, esa palabrita que cambiaba un día, de 359 a 360 días. ¿Y sabe cuánta plata hay ahí? Más o menos unos 500 o 600 millones de dólares. ¿Por qué? Porque como para mentir y comer pescado, emitieron papel a 360 días, se dieron cuenta después. Y así con vaselina nos quisieron meter el cuento. Esto es un típico caso de conducta dolosa. Y conducta dolosa en este caso cometida por el presidente de la República. Porque el presidente abusó de las delegaciones. O sea, él presidía el comité de endeudamiento y financiamiento, que él lo presidía. Pero de acuerdo con la misma ley que él dictó, que él propuso, él podía delegar esa presidencia a una tercera persona. Y por el artículo 59 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, cuando hay delegación, el delegado actúa como que fuese la persona, o sea, como que fuese el presidente de la República. Pero la responsabilidad se queda en el delegado, no en el delegante. Normalmente en un mandato, que es muy parecido a una delegación, el mandante
el mandatario actúa por el mandante, pero obliga al mandante. Aquí no, aquí obliga a tercero porque es como que el presidente esté actuando, pero no se responsabiliza. Para ponerlo en una figura, digamos, siempre cuestionada en la empresa privada, hay empresarios tramposos que son los dueños de la empresa, que negocian los contratos, que hacen lo que quieren en la empresa, pero en la hora de firmar llaman al señor que pasaba ahí sirviendo los cafés, respetable trabajador salonero: señor salonero, venga para acá, firme usted. Y el que está del otro lado de la mesa: ¿cómo el salonero? Si usted no es el dueño. No, pero él es el gerente general. Claro. Más o menos así la figura. O sea, realmente un Poncio Pilatos en el siglo XXI fue Correa para lavarse las manos. O sea, yo le preguntaba, perdone abogado, yo le consultaba o le refería esta circunstancia a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y también a nuestro excontralor, que con usted actuaron de veedores y conjuntamente con los presidentes de cámaras. Yo le decía, no había una entidad que le pare el carro, perdone por la forma como lo digo, el público, que le pare el carro en momento oportuno antes de que configure semejantes montos y antes de que este llamado comité de deuda, que concentró funciones de todo orden, y el que no obedecía iba preso según por decirlo de alguna manera, salía del staff de colaboradores de alto nivel, todo el mundo tuvo que asimilar lo que el presidente diseñaba, ¿no? Era un presidente dictador, pero impresionante. Esto yo incluso le pregunté a Pablo Celi el día de ayer, que tuvo la bondad de concurrir a nuestro estudio. ¿Cómo funcionó esta especie de concentración de empresas, de instancias de control, de instancias de adquisición, de compras, de toda la institucionalidad que tiene que ver con el proceso de endeudar al país? Esto me contestó Celi. En un comité de deuda y financiamiento, que está integrado exclusivamente por representantes del Ejecutivo. Está el presidente de la República o su representante, que habitualmente ha sido el ministro de Finanzas. Está el propio ministro de Finanzas, que al representar al presidente ha debido, a su vez, delegar generalmente a un segundo funcionario. Y el secretario de Planificación, es decir, los tres funcionarios que deciden respecto de esto, tienen una dependencia administrativa exclusiva del Ejecutivo. El propio secretario del comité es el subsecretario de Financiamiento Público en todas las operaciones. Es decir, esta concentración funcional en el comité concluye con un proceso de relajamiento del control sobre las decisiones. A esto acompaña también un manejo discrecional de un conjunto de conceptos. Por ejemplo, el concepto de infraestructura. El concepto de infraestructura, que fue extendido, es uno de los elementos que debe ser considerado, y de hecho está considerado en las observaciones de Contraloría. Y también hay una exclusión de operaciones que antes fueron consideradas como deuda pública y dejaron de serla. Entre ellas está el tema de los CETES, es decir, los títulos valores a menos de 360 días. Los contratos con proveedores de empresas públicas, las operaciones de liquidez de la banca pública ligadas a préstamos del Banco Central y las preventas de bienes, entre ellas las petroleras. La discrecionalidad en la determinación de estos componentes es evidentemente un elemento que distorsiona también las cifras de la deuda. La doctora Yepes lo que nos manifestó es que Fiscalía General del Estado, por decir alguien, a Fiscalía todo el mundo le tiene un temor singular, pues no, es una entidad que comienza. Pero dice Mariana Yepes, eso solamente se practica por hechos consumados. No tiene a ningún tipo de arbitrio constitucional para intervenir antes de.
No sé si yo le esté explicando adecuadamente, pero va a reiterarnos este importantísimo punto de vista como ex fiscal general del Estado, la doctora Mariana Yepes. Si usted le pasa a escuchar, León, a ver qué opinión también nos ofrece usted y el ex contralor, señor doctor Alfredo Corral. Esto me parece importante porque nadie logró hacerle declinar en estas intenciones tan dictatoriales y tan perjudiciales para montón de generaciones de ecuatorianos, porque aquí están mis nietos también comprometidos para largo tiempo. Aquí están funcionarios que ya se han de morir antes de que se pague esa deuda. Es lo que destacaba, creo que usted mismo, León. Le va a escuchar a la doctora Mariana Yepes. Bueno, yo lo que le había manifestado, buenos días, León, antes, un gusto compartir con usted. Yo creo que lo que le había manifestado respecto de la intervención de la Fiscalía es que no tiene una función de carácter preventivo, pues esa no es la función. La Fiscalía es un órgano de la función judicial ahora, lamentablemente, o sea, ya no es independiente, en que interviene sobre hechos posiblemente delictivos para hacer la investigación y establecer que verdaderamente lo son. Pero quien establece que verdaderamente son delitos son los jueces, después de un debate probatorio en que la Fiscalía es el órgano principal. ¿Quién alerta a los jueces? La Fiscalía. La Fiscalía lleva a conocimiento de los jueces un hecho que ha investigado que posiblemente es delictivo, pero no puede prevenir esa actitud. Como usted manifestaba, que quién pudo haberle alertado al presidente de la gravedad. Y entonces, ¿quién podía haberle alertado? Yo ya le indicaba que nadie podía haberle alertado, porque quien conocía de estos temas son los funcionarios públicos que estaban trabajando dentro del Ejecutivo. Y entonces me da la impresión que la deuda pública se hizo como, bueno, no solamente lo de la deuda, sino muchas actividades como dentro de un búnker. Y para eso trabajó el presidente y las autoridades precisamente con la reserva y con el cambio de leyes adecuadas para este sistema. Y aparte de eso, en algún momento también yo expresé, y me parece que aquí el otro día, no solamente fue la reserva, no solamente fue el cambio de leyes y reglamentos mediante actos administrativos como decretos, no solamente ese cierre, esa fortaleza que se hizo para que nadie ingrese a ello, no tengan conocimiento, porque el modelo iba para largo, ¿no? Sino que también modificó las leyes. Modificó las leyes y más grave todavía la estructura penal. Y entonces se suprimieron muchos delitos del Código Penal y pasamos al Código Orgánico Integral Penal, que si bien tiene una parte dogmática trascendente, porque nosotros no la teníamos, pero en la parte de los delitos se ha cambiado totalmente, suprimiéndose delitos. Y había indicado que una de las supresiones que es lamentable es aquella en que se puede ahora contratar, se podía en esa época y tal vez ahora no sé qué vaya a pasar, contratar sin cumplir los requisitos legales. Eso era un peculado atenuado y ahora ya no lo es. El problema es que no se detectó, León, doctor Alfredo, Marianita, no se detectó, esta situación porque, según decía el contralor Celi, la investigación estuvo redondeada por decretos reservados que dictaba sin motivación alguna, porque no era su obligación, no era un dictador, el presidente constitucional de la República, pero Rafael Correa se daba gusto de ponerse de acuerdo con el señor Contralor Polid en cada almuerzo, que era muy a menudo en Palacio Nacional, y que aquí denunciábamos, que el Contralor almorzaba, y no porque tenía buen ají en el Palacio Nacional, sino porque en los contenidos diseñaban, o en las pláticas de un anfitrión y de un convocado, de un invitado,
me parece que se diseñaban las metodologías y no creo que era un jurista creativo Carlos Polis, pero sí presto a aceptar lo que otros abogados de la instancia jurídica de la Presidencia de la República le sugerían. Entonces aparecía, me pienso yo, Rafael Correa le persuadía a Carlos Polis que disimule determinadas. Así decía el señor doctor Pablo Celi, que las cosas no se lograban investigar porque existían secretos y decretos que declaraban reservados actos generalmente administrativos. Se están revelando, entre otras cosas también, limitaciones en la información a las que hemos podido arribar. Limitaciones que, entre otros aspectos, tienen que ver con lo que a juicio del equipo de Contraloría constituye una resolución sin sustento legal al haber declarado como secreta y reservados actos administrativos, contratos, convenios, documentación operacional de endeudamiento. Esa decisión de secreto y reservado tiene también implicaciones en lo que se refiere a futuras acciones de control, puesto que este examen está observando 3 resoluciones ministeriales adoptadas en el año 2010 que incluso violentan el propio Código de Planificación y Finanzas que dio origen a estos procedimientos. Doctor Alfredo Corral, ¿qué le parece esta explicación que me dio ayer? Está absolutamente fundamentada las expresiones del señor Contralor, quien, entre paréntesis, a mi juicio, está reivindicando la imagen y la respetabilidad de la Contraloría General del Estado, después de la década nefasta que estuvo a cargo del doctor Polis. Pero hay algo más, Gonzalo. Este encubrimiento realizado para el endeudamiento público, al amparo de leyes dictadas en el régimen del presidente Correa, a través de decretos ejecutivos expedidos por él, como es el 1218, por él y por el señor Alexis Mera, como secretario general o director de la sección jurídica de la presidencia. Las reservas a las que usted se menciona son dictadas por los ministros de finanzas y solo pueden hacerlo hasta la culminación de la operación, que es cuando se celebre el contrato de préstamo. Nunca puede extenderse la reserva en plazos indefinidos de 10, 15, 20 o 30 años. Eso es hasta absurdo e ilógico. Ilógico, más. Pero ¿qué hizo el gobierno anterior? Estableció un sistema para propiciar la corrupción y la impunidad mediante, como ya se acaba el tiempo, brevísimamente, los siguientes hechos que ocurrieron. Primero, declaró en emergencia todos los aspectos y todas las actividades del quehacer público: salud, educación, vialidad, contratos petroleros, etcétera, etcétera. En lugar de ser excepción, como dice la ley de contratación pública, le hizo regla general lo que debía ser de excepción, que es los casos de emergencia. Luego, los decretos de emergencia. No, el haber declarado en emergencia todo el sistema de salud, de vialidad, de educación, etcétera, para poder contratar, como se dice vulgarmente, a dedo, inmediatamente, sin licitaciones ni concursos. Y para ello eliminó los informes previos que tenía que expedir Contraloría y Procuraduría. Para ello tenían las dos entidades 15 días de término para poder emitir esos informes previos a los contratos. No alcanzaban. Al presidente Correa le pareció una eternidad esperar 15 días. No podía, tenía que contratar ya, al instante. Entonces, eliminó ¿qué esas hizo? Facultades. Ya, ahí le quitaron a la Contraloría y a la Procuraduría la facultad de emitir informes previos. Eso ya es el Establecieron colmo, ¿no? en el Código Orgánico, en el Código... Eso ya es el colmo. En el COIP, en el Código Integral Penal,
establecieron que la Fiscalía no podrá iniciar juicios por peculado y por enriquecimiento ilícito si no hay un informe previo de Contraloría que establezca estos indicios. Le cortaban a la Fiscalía, que como muy bien ha dicho la doctora Mariana Yepes, es el organismo que investiga los hechos para saber si hay o no la comisión de delitos y de haberlos, quiénes son sus autores. Le quitó a la Contraloría la facultad de realizar auditorías de gestión. Todo eso revela que hubo una organización gubernamental que propiciaba la corrupción campante que ha existido en esa década y la impunidad. El presidente actual ha dicho, donde se pone el dedo, sale pus. Y ha dicho también, hay que combatir con cirugía mayor a la corrupción. Eso espera el país, eso espera el pueblo ecuatoriano, que se combata la corrupción con cirugía mayor. ¿El señor presidente está en deuda con el Ecuador sobre este tema? Por supuesto. El presidente Moreno, digo. Bueno, la deuda de él es cumplir lo que ha dicho. Combatir la corrupción con cirugía mayor. ¿Qué tendría que hacer el pueblo ecuatoriano? Sí, pero le digamos, si usted fuera contralor este momento, ¿tendría alguna opción de decirle, señor presidente, yo estoy esperando alguna acción de su parte para poder dar lo que a mí me corresponde, dar otro paso de investigación o de enjuiciamiento? Hay actos administrativos que el señor presidente puede solucionarlos en un solo instante. A ver, díganos. Por ejemplo, derogar el decreto 1218. Que escuche el Palacio. Derogar el decreto 1218, porque fue expedido por el expresidente Correa. Sí. Y por lo tanto, el actual presidente Lenín Moreno tiene facultad legal para derogar ese decreto, que es el que pretende ocultar gran parte de la deuda pública. La ministra actual de Finanzas puede derogar inmediatamente los acuerdos ministeriales de sus antecesores, mediante los cuales se declaraba secreta y reservada la información, para que desaparezca ese secretismo y esa reserva y sean públicos. ¿Por qué tienen que ocultar lo que hicieron? Eso es impunidad. El señor presidente de la República puede enviar proyectos de ley a la Asamblea inmediatamente para devolver a la Contraloría y a la Procuraduría la facultad y la obligación de emitir informes previos a la celebración de los contratos. En fin, una serie de medidas que le corresponden. Claro, ¿cuál sería su aporte, abogado León Roldós, en calidad de veedor para este tema de las obligaciones éticas, morales y administrativas, además de constitucionales, que tiene a su responsabilidad el señor presidente? León, si es tan amable, usted termina el programa. Un saludo especial a León Roldós. Bueno, mi respeto profundo a Alfredo, un verdadero maestro, y a Marianita, que es una excelente profesional en derecho penal. Aprendemos derecho penal con ella. A ver, yo quiero ser bien claro. Cité un artículo respecto a la delegación con la que se quiere lavar las manos, jugar a Poncio Pilato Correa. Pero lo que está claro de todo lo que ha dicho Alfredo, lo que ha dicho Marianita, entiendo que estuvo también el presidente de la Cámara de Comercio de Quito antes allí en el panel. Así es. Lo importante, lo trascendente, es que atrás de todo esto hay una legislación y una reglamentación pro-delincuencial en el Ecuador. Y yo creo que yo he pedido formalmente que eso sea materia de un pedido de indicio de responsabilidad penal, porque el 1218 fue claramente dos textos dolosos, porque fueron de mala fe, es decir, no fueron equivocados, porque uno se puede equivocar. Entre comillas, por ejemplo, aquello de los informes precontractuales, la última vez que yo conversé con el economista Correa fue en Montecristi, el día que él llegó con el presidente Uribe a inaugurar. En una parte le dijo, oye, no, presidente, quitar los informes. Dijo, no, León, usted está equivocado, porque eso son trabas.
Podría ser un criterio equivocado, pero en el caso, por ejemplo, del 12-18, es algo tan puntual, alterar las cifras de endeudamiento para convertir el sector público en un bolsillo de payaso. Eso es clarísimo. Y el otro, jugar al cambio de la palabra, menos de 360 días y poner hasta 360 días otro fraude. Entonces, yo creo que es importante que el país tenga claro que aquí ha habido fraude. Yo sí quiero decirle a los ecuatorianos con absoluta claridad, porque he visto que Correa ha mandado unos Twitter, pónganse de acuerdo, unas orden de 670 mil millones. Para mí es importante el monto, pero no es lo más importante. Para mí es esta conducta pro-delincuencial y esta manera de lavarse las manos y de ser irresponsable el presidente. Eso constituye los indicios de responsabilidad penal. Los montos, va a haber que saberlo, porque como tantas cosas no ha contabilizado todas las deudas de salud, por ejemplo, son más de cientos de millones de dólares, son casi 600, 700 millones de dólares, y está, como no está entre comillas verificada, no está registrada contablemente, pero se dieron las prestaciones médicas, pues ahí están las prestaciones médicas dadas. Entonces, realmente hay un fraude, toda la información procesada. Mire, yo he hablado una vez personalmente con el presidente de la República, le llevé un memorándum. Uno de los puntos es, en este país rescatemos la verdad, presidente, y lo digo con gran respeto a todos los que me están escuchando. Creo que lo convencí al presidente de la necesidad de decir la verdad, porque Correa sigue con el cuento. Moreno, no se equivoque, le van a poner un tapón, una camisa de fuerza, no acepte eso. ¿De qué estamos hablando? Digamos la verdad, y si para decir la verdad tenemos que darle término, tenemos que reformar el número del 40%, como principio dejémosla, establezcamos un régimen de transición para llegar al 40% con un plan económico, pero rescatemos la verdad que en el Ecuador, esto es lo que yo creo. Muy bien dicho, León, muy bien dicho. Voy al despacho del señor ministro César Navas. Ministro del Interior, muy buenos días. Dimos ya lectura hace rato de su comunicado oficial respecto a esta detonación. ¿Qué informes adicionales nos puede comunicar, distinguido secretario de Estado? Tenga la bondad, en la cadena Democracia, ¿qué podemos saber adicionalmente, señor ministro? Muy buenos días a usted y a los radioescuchas. Como usted lo ha comentado y se ha difundido ya por los canales oficiales, existió este evento hoy en la madrugada en los exteriores del retén naval en Borbón. Este dispositivo que detonó es de fabricación casera, no es, con lo cual no quiero ni descartar ni aseverar que tenga alguna relación con los hechos acontecidos el pasado mes de enero. Para eso ya hay un equipo de criminalística de la Policía Judicial y de los entes especializados en explosivos haciendo las pericias del caso. Informar también a la ciudadanía que producto de esta explosión no existen daños materiales importantes, hay una cierta afectación al retén naval, pero sobre todo lo más importante es que no haya afectación ni a la ciudadanía ni a los elementos de la Armada que se encontraban en el retén. ¿Qué mensaje cree usted nos quieren enviar los miembros de estas organizaciones clandestinas? Yo creo que su pregunta es muy oportuna en el sentido de que la presencia del Estado ecuatoriano se ha fortalecido en esta zona y producto de eso se han comenzado a estrangular las economías de estas organizaciones delictivas, principalmente cortando el flujo o la línea en lo que respecta al tráfico, al narcotráfico y también a la contribución que existiría, digo contribución entre comillas, de la línea logística con los precursores químicos. Entonces, hemos tenido importantes intervenciones y además detención de 7 elementos de estas organizaciones en los últimos meses, ¿no? Entonces, como usted dice, no tratan de mostrar o querer amedrentar a nuestras fuerzas públicas que se encuentran en territorio, lo cual no lo vamos a permitir. El Ecuador es un Estado que soberano en su política y en ese sentido la disposición que tenemos del presidente de la República es actuar con firmeza, frontalidad y con una permanencia total en nuestra línea de frontera para poder garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos.
sin duda alguna podemos estar expuestos a este tipo de eventos porque no de eso justo ellos tratan de crear alguna especie de zozobra, caos o temor, pero aquí hay un Estado firme con políticas claras para hacer frente a este tipo de amenazas. Los corajes de los dos mandatarios, ecuatoriano-colombiano, de sus respectivos ejércitos, de sus respectivas armadas, de sus correspondientes policías, está vigoroso, en alto, y vamos a frenar permanentemente estos insucesos que nos tienen muy preocupados por el avance gigantesco de habernos convertido en un corredor marítimo y en un corredor terráqueo, si cabe el término, de paso de droga, ¿no? Y por eso están muy molestos a esta hora y en actitudes amenazantes y peligrosas, ¿cree usted? Así es, Gonzalo. Mire, y en esta dinámica recordemos que existe un proceso de paz en Colombia, el cual aplaudimos con la FARC, y en su momento sabíamos que no todos se iban a desmovilizar y perdieron totalmente cualquier orientación ideológica, sino que se concentró o se pudieron ahí desprender grupos delictivos que le hemos llamado los GAO. Entonces, estos grupos... ¿Cómo se llama el grupo? Los grupos armados organizados residuales. Grupos armados organizados residuales, no son esta parte de las estructuras que existían y que se quedaron al servicio en este momento de la delincuencia. Al servicio de la delincuencia organizada. Entonces, está firme, hemos estado en un gabinete binacional con compromisos muy claros de los dos gobiernos y aparte una reunión especializada entre los ministros del sector de seguridad y nuestros cancilleres también para ratificar el compromiso de trabajar juntos en una amenaza que no conoce de un límite político internacional, sino que trata de estar presente no solo en estos dos países, sino en otros países más, y sobre los cuales nosotros tenemos, como usted lo mencionaba, una actuación permanente, y somos las acciones de tanto de nuestras Fuerzas Armadas y Policías, estos golpes que se han dado, las que se encuentran debilitando económicamente estas estructuras, donde más le duele, ¿no? Y producto de esto es que tratan de dar estos mensajes, pero reiteramos, una política muy clara de nuestro gobierno de hacer frente a esta amenaza. Usted ha sido muy bondadoso en atender nuestras llamadas y en emitir este informe importante para la comunidad ecuatoriana y gran colombiana. Muchísimas gracias, señor ministro. Muchas gracias a usted y siempre a las órdenes. ¿Pausa? ¿Sí? ¿Pausa? No tenemos nada más, ¿no? Muchísimas gracias a nuestros invitados de excepción, la doctora Mariana Yepes, el señor doctor Alfredo Corral, el maestro Corral, don Patricio Alarcón y el señor abogado don León Roldós Aguilera desde la ciudad de Guayaquil, en un examen especial sobre las características de la deuda pública ecuatoriana y la forma como se condujo desde el año, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, finales del 16, porque ustedes, los votantes ecuatorianos, permitieron esto que ahora nuestros hijos y nietos van a tener que pagar con unos sacrificios impresionantes de presupuestos de desarrollo que generen empleo, que nos den otro tipo de infraestructura de servicio público. Todo esto tenemos que pasar a los prestamistas. Señoras y señores, en breve instante, Sebastián y Vicente, con Clarito está. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas.